¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las reacciones postelectorales en Ecuador con otro notable invitado, Alexis Ponce, defensor de derechos humanos directamente desde Quito. Alexis Ponce, una cálida bienvenida al programa. Un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia, estimado Jorge. Alexis, tú en resumen latinoamericano del 19 de abril escribiste y leo textualmente tus palabras. Se instala lo que preveí, se instala en Ecuador, te refieres. La fase 2 de la persecución a gran escala. El fascismo narcobananero, policíaco, militar y mediático avanza y atacarán a México y Bogotá con falsos positivos. Ya empezaron con Caracas, donde impidieron y negaron el derecho al voto a miles de nuestros migrantes, para salir ahora con el, entre comillas, el robo de las papeletas. Goebbels, Blackwater y el Mossad juntos no harían una operación de falsa bandera tan descarada. ¿Qué te llevó a concluir todo esto entonces, Alex? Primero, los antecedentes. Estamos hablando de un régimen que desde el primer día hasta el último segundo ha basado toda su estrategia en la mentira y en las operaciones de bandera falsa. Tanto el gobierno de Noboa cuanto el régimen, y cuando hablo del régimen me refiero a los tres últimos gobiernos, que forman un todo, y todos desafortunadamente han basado su estrategia de permanencia en el poder y obviamente de vulnerabilidad a su máximo opositor, que es la Revolución Ciudadana o el progresismo, en base de operaciones de bandera falsa. El Ecuador lleva ese triste primer lugar o índice de récord, porque es prácticamente cada semana que nos mantienen así. Y en este caso, frente a un tema ha sido noticia latinoamericana y casi mundial, diríamos, el hecho de que con dignidad la presidenta de Colombia, perdón, la presidenta de México y el presidente de Colombia, pero precedidos también por los gobiernos de Caracas y de Managua, han expresado sus dudas sobre la, entre comillas, transparencia del proceso electoral y al cuestionar y criticar han dicho claramente que no pueden todavía legitimar ni reconocer a ese gobierno. Esto en el Ecuador, obviamente, que es un país caracol, ahora bajo una dictadura desembosada, no es muy reconocido, pero le preocupa a la élite dominante y han hecho de que tengan que desviarse hacia las llamadas operaciones de falsa bandera y obviamente hacia lo que se denomina operaciones de cortina de humo, que estamos especializados en eso, para que nuevamente, echándole la culpa a Claudia Sheinbaum y a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro y a quien se ponga por delante, van a intentar precisamente tratar de desmerecer y de echarle humo a las preocupantes señales de un fraude electoral por el cual este señor se encuentra en la presidencia. Ahí está, estamos hablando para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador de una segunda vuelta electoral el 13 de abril, en donde las denuncias de la rival del presidente candidato Daniel Noboa, estamos hablando de Luisa González, no reconoce los resultados, denuncia un grotesco fraude electoral, el más grande de la historia, pide que se abran las urnas y se recuenten los votos. Y a ese respecto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido la reacción del Consejo Nacional Electoral? Como era previsible, tú has hecho un excelente resumen, Jorge, de lo que ha acontecido en el Ecuador para la opinión pública mundial que te sigue el programa. Y en relación a lo sucedido aquí en el Ecuador, como era previsible, no ha pasado nada, porque es un Consejo Nacional Electoral con la señora Tamaída al frente que forma parte de ese engranaje dictatorial. Y obviamente, pese a los importantísimos detalles del informe dado por la OEA. Ojo, no es la CELAC, no es el ALBA, es la OEA, ¿sí? Que no ha tenido una historia de equilibrio ni de dignidad frente a los procesos progresistas, pero en este caso hay que reconocer que inclusive en su informe de misión electoral también ha hecho relación a la cantidad enorme de anomalías graves en relación del proceso. Pero claro, como el tema que nos atañe en base a tu lectura inicial
tiene que ver con esta operación de segunda fase y persecución, yo quiero decirte que como era previsible en mis análisis, que los hice días previos e inclusive hasta el día domingo, lo que vamos a tener y lo que estamos teniendo ya es una persecución desembosada. Estamos hablando de 100 ecuatorianos y ecuatorianas de las más distintas y disímiles posturas políticas e ideológicas, pero en su gran mayoría, obviamente, militantes de la Revolución Ciudadana, empezando por esta ejemplar mujer que ha decidido dar la cara en el país y que está allí, y empezando por otros cuadros y dirigentes nacionales de la Revolución Ciudadana como partido en este momento opositor y además disidente de este estado de cosas. Pero también está en esa lista la vicepresidenta, como no podía ser de otra manera, la señora Abad, y está alguien que todo el tiempo estuvo en contra de la Revolución Ciudadana, pero que en este último tiempo, en estos últimos semanas, salió al frente para decir de que había sido engañada por la fiscal, me refiero a la viuda del señor Fernando Villavicencio, y para decir que después de inculpar a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, eso fue una suerte de operación en la que le envolvió de engaño la fiscal general de la Nación. Es decir, está todo aquel que haya de alguna manera incidido en demostrar oposición. La única que falta ahí en esa lista es la mamá de su hija, nada más. El presidente candidato Daniel Noboa está a esta hora en Estados Unidos en un viaje de 6 días, empezó el 17, va a estar allí de acuerdo a lo previsto hasta el 22. Este es al menos su 10º viaje a Estados Unidos en los 13 meses que lleva al frente de la presidencia. ¿Te merece algún comentario, alguna reacción ese dato? Bueno, ya es prácticamente una conducta típica de él, de que ante cualquier situación se esconde, busca su país de origen y una vez que ha pasado eso regresa, para que todos hablemos sobre ese tema y no sobre lo central. Que el tema central aquí es de que mientras este señor sale, la represión continúa. Y en este caso ya tenemos un primer exiliado formal después del día domingo 13 de abril. No sé si es que de manera permanente o temporal o si regresará al país, pero me refiero a mi querido amigo Diego Borja, el candidato a la vicepresidencia, que ya nos entregó un audio a la mayoría de dirigentes, militantes del pueblo, de las organizaciones sociales y obviamente de la organización ciudadana, indicándonos que está bajo resguardo del gobierno colombiano, del gobierno solidario de Gustavo Petro. Pero también hemos tenido, obviamente, una serie de procesos iniciales que me llama la atención. Quería contarte esto. Yo soy parte de una lista que todavía no sale y que seguramente saldrá porque lo hacen mediante shows mediáticos, de los entre 200 y 300 sancionados por el Consejo Electoral del Gobierno de Noboa, la señora Tamaíns, en relación a haber tomado la foto a nuestra papeleta de votación. Y fuimos entregados un formulario para que continúe, para que empiece el proceso en contra nuestra, un proceso que determinará una sanción entre 9,000 y 40,000 dólares. Ahora, también, ¿cómo es que, si tú lo ves desde el punto de vista de estrategia, el gobierno de este presidente candidato Noboa es capaz de implementar, de instrumentar, de maquinar un tipo de acciones o unos tipos de acciones a este nivel? ¿Esto tiene un equipo de asesoramiento local o esto va más allá con gente sumamente fina en cuanto a estrategias, en cuanto a dominación de masas por parte, digamos, del gobierno de turno? ¿Actúa solo este gobierno? De ninguna manera, ningún gobierno de la extrema derecha y del neofascismo en Latinoamérica y en el mundo actúan solos, como tampoco actúan solos quienes no están en el gobierno y que se encargan de desestabilizar otros procesos democráticos, como Bolsonaro en Brasil, como Uribe en Colombia, etcétera. Obviamente, como Corina Machado en Venezuela, en fin. Es decir, la lista es larga, pero contiene ese elemento muy inteligente que tú has dado a conocer y que de alguna manera se cruza con la lectura que hiciste de mi texto del 19 de abril, en relación precisamente al tema de Goebbels. Le nombraba a Goebbels como el jefe de propaganda del nazismo, cuyas estrategias, cuyos vectores y matrices han seguido de manera continua y permanente este señor, el señor Noboa. En segundo lugar, Blackwater, porque es de reconocimiento internacional,
y muy penoso para el Ecuador de que aquí se encuentre en calidad de contratado consultor para el tema disque de la guerra interna, del conflicto interno, para el ataque a los GDOs, a los grupos criminales, este jefe de los mercenarios de Blackwater, que obviamente está acá en el Ecuador. No se sabe qué está haciendo, pero yo intuyo por experiencias empíricas de que él se encuentra formando parte de esos equipos, porque es muy cercano a la experiencia que el tipo ya hizo en relación a Venezuela, lo que está haciendo en el Ecuador. Y finalmente al Mossad, porque evidentemente en el caso ecuatoriano, ha sido desde el inicio del gobierno muy más que evidente y más que diciente el hecho de que muchos de sus cuadros, incluyendo el ministro de Defensa, la canciller, etcétera, son cuadros pro-israelíes, es decir, lo que se llama el lobby sionista. Y en este caso particular, el propio señor Noboa públicamente dijo en campaña de que su equipo de seguridad era israelita y que él hará las primeras reacciones de campaña electoral para los apagones, fue de que él hará la solución de los apagones con Israel. Es más, la Cancillería ecuatoriana envió una iniciativa a Israel para que salgan los primeros ecuatorianos a trabajar en Israel. ¿Pero en dónde? En las zonas ocupadas, pues, por los israelitas del pueblo palestino masacrado. Y entonces uno resume de esta situación, mi querido Jorge, indicando de que no puede haber una estrategia solitaria de este señor y su equipo nacional. Hay evidentemente toda una visión que un autor de resumen latinoamericano, precisamente que tú señalabas, ha indicado, no recuerdo el nombre desafortunadamente, pero es uno de los autores de planta del resumen latinoamericano, que ha indicado que es muy diciente un hecho, el hecho de que es el primer comicio electoral en Latinoamérica en la época de Trump. Y ya se señala de que si es que aquí hubo un fraude electoral, como estamos casi convencidos, no casi, ese casi está de más, estamos convencidos que lo hubo, evidentemente ese fraude no pudo haber sido hecho sin la bendición de la administración norteamericana, lo cual es peligroso para el resto de países. Ya un analista colombiano ha indicado de que eso también encierra peligros para los comicios en Colombia. Alexis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alexis Ponce directamente desde Quito. Alexis, defensor de derechos humanos. Estamos hablando sobre todo lo que ha sucedido tras la segunda vuelta electoral en Ecuador, en donde la rival Luisa González no reconoce los resultados y denuncia un colosal fraude electoral. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alexis Ponce directamente desde Quito. Alexis, defensor de derechos humanos, estamos hablando sobre la post-elección presidencial en Ecuador, en donde la rival del candidato presidente Daniel Noboa, Luisa González, denuncia un grotesco fraude electoral, el mayor de la historia. Alexis, dentro de lo que ya se anticipa que vaya a ser entonces Daniel Noboa cuando asuma el poder en el mes de mayo, esto será por 4 años, es una reforma constitucional, una constituyente, una asamblea constituyente. También para un público que nos ve fuera del Ecuador. Aquí, durante los 10 años de progresismo del 2007 al 2017, bajo la presidencia del presidente Rafael Correa, en el 2008 se reformó la Constitución, se llama la Constitución de Montecristi, una de las constituciones en donde más cuidado pone en derechos humanos, en cuidado del medio ambiente, en no permitir bases militares extranjeras, en la mayor cantidad de soberanía que ha visto una constitución en muchos años. Y entonces, dentro de los planes ya anunciados por Noboa es borrón y cuenta nueva, sacar de todo esto
de la Constitución y hacer una Constitución que tú anticipas cómo será? Bueno, ha buscado desde siempre la élite oligárquica y, por supuesto, la extrema derecha y el partido mediático a ella ligado, desde siempre, desde esos años que tú muy bien recuerdas. em, Primero, echar abajo la Constitución ecuatoriana, ejemplar en muchos sentidos, que fue también un resultado de la participación popular masiva y en la cual metimos mano, literalmente, muchos compañeros que escribimos parte de sus propuestas constitucionales que ahora forman parte de esa normativa, sobre todo en el inicial capítulo que tú has recordado, el tema de los derechos, en donde yo participé también en Montecristi, junto a muchísimos compañeros más del proceso de la organización ciudadana y de las organizaciones populares ecuatorianas. Esto ha querido ser descabezado desde el primer momento, desde la época de Moreno, desde la época de Lazo y ahora por este señor. Pero a lo largo de todos estos últimos 8 años, evidentemente los grandes medios de comunicación y sus analistas, entre comillas, han insistido una y otra vez en la necesidad de reformar esa constitución correísta, como la llaman, esa constitución izquierdista, socialista, en fin, le ponen todos los calificativos con el fin de primero, sacralizarlo ante una opinión pública joven que no estuvo en este proceso, que nació recién en el año 2007 y que por lo tanto no se reconoce ni reconoce la importancia de que miles, millones de personas hayan contribuido con su lucha para tener la constitución que tienen, para tener el paraguas de derechos que tienen en un estado social diferente al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque este neoliberalismo salvaje, que yo creo que va mucho más allá del neoliberalismo, esta desestructuración de los estados que estamos viendo en el caso ecuatoriano, en el caso argentino, etcétera, requieren como proyecto, evidentemente, el trizar también sus constituciones para tener carta ancha y libre para, por ejemplo, hacer una de los sueños de perro que tiene este señor y que es el bajarnos los sueldos a todos. Dice que los sueldos en el Ecuador de la clase obrera son de los más altos del mundo. O para aumentar el número de horas que ya en la práctica han logrado hacerlo a nivel privado, ¿sí? Con acuerdos con el sector empresarial privado, para que no tengan que pagar ninguna hora extra a los trabajadores. Esa constitución es garantista de derechos. Y, por ejemplo, uno de los temas principales es el seguro social, es decir, el derecho de los trabajadores a la jubilación, el derecho a la salud y una infinita cantidad de candados constitucionales que te defienden el sector estatal estratégico. Todo eso, este tipo de regímenes no lo requieren, ¿sí? Para ellos es demasiado peso y obviamente necesitan quitárselo de encima. Y claro está, hay autores que señalan, estimado Jorge, que estas últimas operaciones de bandera falsa, de acusar a México de que están viniendo mercenarios de allá, etcétera, ya la Cancillería mexicana ha sido muy fuerte. Espero yo que el día de hoy o mañana, como ya lo han adelantado, como ya lo han anticipado Noroña y otros compañeros, la Asamblea Legislativa, el Legislativo de México también va a dar lugar a su pronunciamiento, pero en definitiva lo que dicen estos autores es que esta conducta tiene que ver con ir adelantando un ambiente xenofóbico, patrioterista, en el Ecuador rumbo a la constituyente. Puede ser cierto, yo creo que tiene su propia especificidad esta cantidad de operaciones de bandera falsa y de cortinas de humo que hace, y es regionalizarse a la manera que más le gusta, la manera israelita, por lo menos de palabra, por lo menos de propaganda, porque de hecho no lo puede hacer. Y en el caso de la constituyente, vamos a ver, ahí sí, por ejemplo, la votación que se contrasta, pero esto no obsta de ninguna manera para no identificar el tema principal. Y el tema principal es de que la Revolución Ciudadana y Luisa González, junto con otros sectores del país, han establecido los puntos principales de los vacíos que provocan el decir que se trata de un mega fraude colosal en la historia de la República, y por otro lado, en el hecho de que ha empezado esta cacería a la Revolución Ciudadana y otros sectores democráticos del país. Bueno, entre los muchos que han denunciado, digamos, los resultados, está entonces el observador internacional inglés. Estamos hablando del señor Lee Brown. Él dice: las elecciones no fueron libres ni justas. Ecuador se ha convertido en un caso típico de lawfare, de guerra judicial.
Y en ese sentido, ha habido también una encuesta post-electoral, es decir, al día siguiente de este 13 de abril, en donde ha sido anunciado por el Consejo Nacional Electoral un resultado que lo califica a Luisa González, la rival de Noboa, como un grotesco fraude. Y esa encuesta da ganadora a Luisa González. Acá estamos hablando de durante todas las semanas y días previos a la elección, la mayoría de las encuestas, la mayoría, daba a Luisa González ganadora, algunas de ellas incluso con un margen cómodo. Todo esto para preguntarte, ¿y si la mayoría votó por Luisa González? Si Luisa González ganó la elección presidencial, como todas las indicaciones hacen pensar, ¿el pueblo ecuatoriano no está reaccionando o piensas tú que va a reaccionar en algún momento? Yo pienso que es muy difícil una reacción con un pueblo que de todas maneras, una gran parte de ha votado por Noboa, viene votando por Noboa desde el inicio y es capaz de actos tan obscenos como el de esa pobre señora del pueblo en un ambiente terrible de marginación, acostarse en el piso con uno de los cartones, muñecos que representan a este señor ahí en plena cocha, como decimos en el Ecuador, en plena agua estancada. Esto te da la señal de que la fascistización de las sociedades a nivel global y a nivel latinoamericano no es un chiste, es algo terriblemente preocupante, serio, y en nuestro caso particular, por ese pueblo, por una parte de ese pueblo fascistizada, yo pienso que es importantísimo precisamente el elevar conciencias y el continuar esta lucha que está además señalada en la Constitución como el derecho a la resistencia, que será otro de los derechos que este señor querrá reformular. Pero tiene cuesta arriba por una razón, porque en su gran mayoría el pueblo votó por Luisa González y además muchísima gente de la que votó está indignada y está en un franco proceso de acción. Es decir, no descansan las voces y las distintas organizaciones que están en ese camino. Ahora, hay un elemento que es el elemento regional y es muy importante. No estamos hablando de países sin influencia regional y continental como es México y como es Colombia, una potencia regional, en relación a cuestionar y a no legitimar y a no reconocer este gobierno. Eso es lo que más les preocupa. Es decir, se necesita, yo creo que vamos a ver eso en las siguientes semanas y meses, ojalá no sea tanto, una suerte de bisagra entre presión internacional fuerte de esta corriente junto con la movilización interna, junto con la acción interna, que obviamente en su gran mayoría le corresponde por el peso que tiene, por la, por el liderazgo que mantiene la Revolución Ciudadana, pero en esto están también la CONAI, etcétera. Yo aspiro a un tema fundamental y es que en las próximas horas hay una identificación real, concreta de la CELAC en relación a esta barbaridad dicha por ese comunicado oficial del gobierno ecuatoriano en el que ya ha sido precisamente rechazado por México de inculpar de acciones de magnicidio al presidente ecuatoriano. Eso es grave desde todo punto de vista, desde el punto de vista de ser una tesis oficial ecuatoriana bastante grosera, bastante obscena, y por otro lado, el hecho de que hay una reacción oficial de Colombia y de México en relación a este tema. Entonces, pienso que la comunidad internacional y en este caso latinoamericana puede hacer mucho frente a este tema que sin duda alguna, estimado Jorge, su principal responsabilidad de resistencia y de lucha es cosa nuestra, deberá ser cosa del país y del pueblo. Y allí pues la situación tendremos que ver los elementos básicos que nos convoque el liderazgo de Luisa, el liderazgo de la Revolución Ciudadana y del sector progresista y de izquierda. Lo que sí queda claro desde el punto de vista histórico, porque es mi tema, es que en el caso de esta persecución iniciada por el régimen contra hombres y mujeres que son muy reconocidos en el Ecuador, de todos los sectores, es terrible las amenazas de muerte, por ejemplo, del periodista, recibidas por el periodista Orlando Pérez, que ya se conocen de manera pública, y el estilo de redacción es de los GDOs que además mantienen contacto con regional, ¿no es cierto? Con paramilitares, con sicarios, etcétera. Pero esa forma se ha naturalizado en el Ecuador
Y en esta segunda fase creo que es peligroso por ello, en un país en el que hay masacres todos los días. Ahora, en este caso, desde el punto de vista histórico, yo he dicho de que el señor Noboa y su régimen ilegítimo, dictatorial, se parece cada vez más al régimen de García Moreno del siglo XIX. Y ese régimen llegó a tanto que quiso perseguir opositores en el exterior, en Colombia y en Perú. Y esto le llevó a dos guerras en las que el Ecuador perdió la mitad del territorio. Así que por eso es que ahora le digo al señor que ni siquiera debe conocer mucho de la historia del país, que recuerde cómo terminaron las aventuras de la tiranía que tuvimos en el siglo XIX, la dictadura perpetua, como la llamó Juan Montalvo, contra Colombia y otras naciones. Pero además, yo lo que señalo es que son elementos que me hacen recordar la guerra sucia del 85. En democracia, en el año 85 estuvo el señor Febres Cordero y empezó a desaparecer gente. Hoy, la hija de la familia Restrepo Arizmendi, la hija sobreviviente de un caso de desaparición emblemático en el país, públicamente en entrevista ha indicado de que el número de desapariciones bajo el régimen de Noboa ya superó la talla en este año 2025 del número de desapariciones del Febres Corderato. Y yo pertenezco a los años 60, Jorge, y nunca olvido la dictadura anticomunista feroz, que lo que hizo fue perseguir a todo el mundo, izquierdistas, de centro, a cualquiera que fuese acusado de socialista. Hoy en el Ecuador simplemente cambia la etiqueta a todo acusado de correísta, a todo caso, y además, como dice Noboa, a toda persona mala, porque él lo divide entre el bien y el mal, toda esta situación con este grado grotesco de resumir una situación muy compleja y que es un drama para el Ecuador. Alexis Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande para ti en este día tan especial que se nos ha ido alguien que nos robó el corazón y el alma y que esperamos que haya mucha esperanza todavía en nuestra Latinoamérica.